días, compañeros de los diferentes medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Antes que nada, a nombre del Partido del Trabajo les queremos dar las gracias y queremos comentarles que hace ya varios días se acercaron desde hace meses organizaciones de mexicanos que son deudores del Foviste, que adquirieron una vivienda y que hoy ese problema se les ha revertido tanto que están en una situación más terrible, y no se diga los jubilados. Fue por eso que los compañeros del Partido del Trabajo decidimos enarbolar esa iniciativa y hemos hablado con los compañeros de Morena, del Partido Verde, de todos los partidos, porque sentimos que es una demanda muy justa y esperamos que hoy tanto la Comisión de Seguridad Social como la Comisión de Vivienda puedan hacer suya esa iniciativa. En esta iniciativa se establece que desde el año 1972, con la modificación de la fracción 11ª del apartado B del artículo 123 constitucional, que marca la creación del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, mejor conocido como el Foviste, considera en su sección segunda titulada del crédito para la vivienda, en su artículo 167, que el Instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las aportaciones de las dependencias y entidades que realizan a favor de los trabajadores. Este fondo ha dado ahorita cerca de 1 millón de créditos para vivienda, y en los hechos se ha constatado que la pretensión de este fondo no se ha expresado en lo deseable, convirtiéndose en un verdadero calvario para quienes han acudido a él, toda vez que de manera recurrente se han aplicado medidas que no han representado beneficio alguno para los deudores del fondo. Me permito hacer alusión a algunas de ellas a manera de ejemplo. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del 2016, en materia de desindexación del salario mínimo, a partir del 2017 los créditos otorgados en dicha unidad de medida se habrán de actualizar de acuerdo al incremento que resulte menor entre el aumento al salario mínimo y a la UMA. El pasado 14 de enero del año en curso, el Foviste informó la denominada actualización UMA, la cual entrará en vigor a partir del 1 de febrero del año en curso, cuyo valor pasaría en términos reales o tendría un incremento del 7.36 con respecto al año anterior. A partir de ello, se debe considerar que los montos en los esquemas de créditos hipotecarios Foviste también se incrementaron en la misma proporción. Ante este escenario, se abona de manera por demás significativa a la pauperización de los deudores, dado que es fácilmente perceptible el impacto negativo en el monto del adeudo contraído ante el Foviste, el cual se incrementa, situación ante la cual lo único que se recomienda este fondo es el pago anticipado antes de que entre en vigor la actualización. Se llega a la conclusión de que los créditos Foviste son impagables y de lograrlo es a partir de reducir la calidad de vida de los trabajadores que accedieron a sus créditos. No se debe desconocer el efecto negativo de la inflación sobre el costo de los créditos hipotecarios, dado que ésta impacta en la actualización de la unidad de medida y actualización UMA, modificando la deuda original. Es por lo anterior y se enarbola el argumento referente al carácter fraudulento e impagable de los créditos hipotecarios que otorga este organismo, que esclavizan al trabajador deudor durante toda su vida laboral a partir de la contratación del crédito y aún más siendo jubilado, que se presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 168, 169, 176, 180, 181, 183 y 185 de la ley en comento, así como incluir 6 artículos transitorios. De los 6 artículos transitorios que sintetizan la preocupación de estas organizaciones son: todos los créditos vigentes se pide se reestructuren a pesos y a una tasa interés anual fija, eliminando la actualización. Se pretende que la tasa quede del 4 al 6%. Si en la reestructuración del crédito resultara que el acreditado ya pagó el saldo total de su crédito en la sumatoria de todos sus descuentos realizados con la tasa que tenga del 4 al 6%,
el crédito se dará por terminado y totalmente finiquitado en favor del trabajador, procediendo a la liberación de la hipoteca. Si hubiera saldo a favor, se le devolviera al acreditado. Segundo, para aquellos trabajadores que sacaron su crédito estando activos laboralmente y que actualmente están jubilados o pensionados, sus créditos se reestructurarán en pesos con una tasa fija anual y se les cobrará el 30% de su pensión. Esto en virtud de que el ISSSTE, recuerden que tiene un topado para la jubilación que es ya no 10 salarios mínimos. Todos los que somos jubilados del ISSSTE nos cobraron en salarios mínimos y ahora nos pagan en UMAS. Una UMA con respecto al salario mínimo representa una reducción del 25%. Entonces, si algún trabajador que tenga un crédito del FOVISSSTE alcanzara los 10 salarios mínimos, estamos hablando más o menos de 26,000 pesos mensuales. Con la actualización del crédito que tiene, compañeros, y con el descuento que se le hace actualmente del 30%, sería impagable, o paga la casa o come, compañeros. Por eso es que en el caso de los jubilados, que es a los que más les pegó la actualización, lo que se pretende es que ellos solamente se les descuente el 20%. Y por último, para las y los acreditados que tengan una demanda crediticia, se reestructurará su crédito estableciéndose quitas de hasta un 50% de su deuda. Si resultara que ya terminaron de pagar con sus aportaciones y el cobro del interés del 4 al 6%, la hipoteca se libera a favor del trabajador. Esta iniciativa que se ha presentado a nombre del Partido del Trabajo fue resultado de la petición de las siguientes organizaciones, y las quiero mencionar porque ellos son los que están viviendo el calvario que hoy denunciamos. Está el Movimiento Alianza por la Paz y Defensa de la Vivienda en la Ciudad de México, encabezada por Mario Sánchez Roque. Tlalpan 520 es la dirección. Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores, lo encabeza Alfredo Rodríguez Monterrubio. Está el colectivo Unión y Fuerza por una Vivienda Digna, personal activo, jubilado y pensionados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y lo encabeza José Guadalupe Almaraz García. Está el colectivo de trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, activos, jubilados y pensionados en pro de una vivienda adecuada y asequible en contra de los créditos hipotecarios voraces de FOVISSSTE, y la encabeza María Luisa López Romero. Está la Alianza de los Trabajadores de Salud y Empleados Públicos, que la encabeza Tania Bonilla Sánchez y Teresa Hernández Morales. Está la Hermandad Azul, Hombres y Mujeres al Servicio de la Paz, encabezados por Francisco Ramírez Galindo, y estaría el Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Hipotecarios del FOVISSSTE, encabezados por el compañero Cándido Cruz. Por mi parte sería cuanto. Le daríamos la palabra a nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Ya estaba. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Como ya lo comentó aquí mi compañero Alfredo Femat, pues la fracción del PT, por supuesto, que respalda esta sentida demanda de la población, que es una parte, además, lamentablemente, del problema. Ya hablo como abuelito, ya estoy en esas también, pero yo me acuerdo todavía cuando los créditos hipotecarios eran a 7 años, y luego a 10, y luego a 12, y luego a 15, y luego a 20, y hoy a 30 ya quisiera yo tener esa vida asegurada para, ya no digo para pagarlo, sino para disfrutarla. Pero además, lo que era una conquista sindical, estos préstamos, en este caso para los trabajadores del Estado, pero está igual en el caso del Infonavit, se ha convertido en una pesadilla para las trabajadoras y trabajadores del país. El sueño de tener el crédito, tener una vivienda que no es propia porque está pagando, pero la gente dice, ya tengo mi casa, ya tengo mi techo, se ha convertido en una sangría constante, producto de políticas económicas totalmente contrarias a los intereses del pueblo. Nosotros tenemos que meterle mano fuerte a este tema. Presidimos, aquí está nuestra compañera Lilia Aguilar, que preside la Comisión de Vivienda, y vamos, esta es la primera de un paquete de iniciativas que se van a presentar para enfrentar este tema de la trampa en que se han quedado atrapados las trabajadoras y trabajadores por créditos de vivienda, que se fueron haciendo créditos bancarios y que además se dan estas contradicciones que ha comentado FEMAD, las pensiones en salarios mínimos, en UMAS,
que tienen un crecimiento mucho menor que el salario mínimo, y los créditos con estas formas siempre favorables a las instituciones bancarias. Yo estoy convencido, insisto, nosotros tenemos que restablecer los derechos de los trabajadores del siglo XX, lo hemos comentado también, y tenemos que, esto que es una prestación para los trabajadores y trabajadoras que tengan acceso a la vivienda, tenemos que hacer que sea verdaderamente una prestación y no una cadena que lastime las condiciones de vida de la población, de la mayoría del pueblo, que es quien con su esfuerzo y su trabajo crea la riqueza de este país. Yo celebro mucho que el compañero Alfredo Femat haya encabezado este esfuerzo con estas organizaciones, que en realidad son una voz y un reflejo de muchísimos trabajadores y trabajadoras del país que están atrapados en esta pesadilla de los créditos hipotecarios. Yo insisto que tenemos que meterle mano al Infonavit y que tenemos que revisar todas las condiciones en que se encuentran los créditos hipotecarios de las trabajadoras y trabajadores del país para hacerlos que puedan liquidarse en tiempos mucho menores, para que no se conviertan en una franca usura, porque el costo de la vivienda se paga en un número muy superior al que implicó los costos de la construcción y lo que deberían ser las razonables utilidades que todos los que participan en esos proyectos inmobiliarios pues tienen derecho a obtener. Yo no me alargaría más, simplemente ratificaría a nombre de la fracción del Partido del Trabajo nuestro respaldo no solo a la iniciativa, sino a todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo y el paquete de prestaciones que las trabajadoras y trabajadores del país conquistaron con sus luchas y con muchísimo esfuerzo. Muchísimas gracias. Pues para abundar en lo que ya ha comentado el diputado Femat, que insisto, es loable que haya encabezado los esfuerzos de todas estas agrupaciones, me gustaría comentar un par de cosas. Primero, que desde la Comisión de Vivienda, por instrucciones del acuerdo del Grupo Parlamentario del PT, estamos ya atendiendo estas organizaciones en una mediación que tenemos con el Foviste. Desgraciadamente la institución no solamente tiene muchísimas deficiencias económicas y estructurales, sino que no ha tenido la capacidad de dar respuesta a estos derechohabientes, como ya comentaba el diputado Noroña. Y segundo, que de las primeras acciones que se tomarán posterior a esta iniciativa será la dictaminación desde la Comisión de Vivienda que encabeza el Partido del Trabajo de un punto de acuerdo para quitar los despachos de cobranza que tiene el Foviste. ¿Qué hacen estos despachos de cobranza que fueron aprobados desgraciadamente por el comité directivo de la institución? Bueno, pues aterrorizan a la gente, les están hablando en la madrugada, les cobran, los amenazan, actúan verdaderamente como delincuentes y desgraciadamente están aprobados, insisto, por el comité del Foviste y que nosotros estamos ya haciendo este dictamen desde la Comisión de Vivienda por acuerdo de los diputados del PT para que estos comités ya no funcionen más y hacer una solicitud al Foviste. Segundo, que se haga adicional a esta iniciativa una reforma integral, no solamente al Foviste, sino también al ISSSTE, que el día de ayer estuvo en comparecencia, el propio director ha dado muy claramente el panorama de deterioro que tiene la institución y que requiere una iniciativa de alto calado que el Partido del Trabajo está estudiando ya llevar a cabo y además que presentaremos un punto de acuerdo desde el Partido del Trabajo para también retirar los despachos de cobro del Foviste. Todas estas acciones, del Infonavit, todas estas acciones las tomaremos desde la Comisión de Vivienda en la lógica de que son los derechohabientes los dueños del dinero que se está prestando para los propios créditos, que son los derechohabientes los que tienen no solamente la prerrogativa, sino que deben de ser quienes encabecen los esfuerzos de estas instituciones y que hoy día es al revés, estas instituciones están volviendo desgraciadamente el terror de los derechohabientes. Entonces, yo creo que con eso concluiría mi intervención. No sé si hay alguien más. El compañero Porras de Gracias. Morena. Muchas gracias, compañeras, compañeros del PT.
para hacer nuestra como Grupo Parlamentario Morena. Yo soy un poco mayor que Noroña, aunque él esté en terracería, no más golpeado. Pero les quiero decir por qué comento esto. Yo soy beneficiario de un crédito, fui beneficiario de un crédito Foviste. Mi crédito era de 50,000 pesos, en pesos, con el 4% sobre saldos insolutos. Es decir, lo que me descontaran y lo que quedara, si de 50,000 pesos quedaron 30,000 que debía, multiplicaban eso por el 4% y daba la nueva deuda, es decir, se actualizaba anualmente. Entonces debía 31,200 pesos y así era como se pagaba. Por eso podíamos pagar los créditos de Foviste sin ningún problema. Después, en 1992 hubo un cambio y los califican con salarios mínimos vigentes del Distrito Federal y se acabó el beneficio social por el cual fue creado el Foviste. Y se convirtió, en vez de una institución de solución de vivienda, pues en un órgano de construcción, pero a cobros tremendos. Después hubo cofinanciamientos con Banobras y con banca privada, lo que encareció más todavía los créditos. Hoy en UMAS. Somos solidarios ante una realidad social y nacional. El Partido del Trabajo, lo felicito por la iniciativa y nosotros como miembros del equipo de Morena apoyamos, respaldamos y votaremos Alfredo Femat, amiga Lilia Aguilar, compañeras, compañeros del PT, a favor de esta enorme iniciativa que están presentando. Muchas gracias. Perdón, un par de cosas que se me quedaron en el tintero, está recordándote a Fernando. Bueno, primero una que aquí se está planteando implícitamente, pero que hay que plantear explícitamente. La moneda nacional, una obviedad, la moneda nacional es el peso. Y los créditos deben estar en pesos, no pueden estar en ninguna otra forma de denominación. En pesos te pagan, en pesos pagas, en pesos es la moneda de circulación nacional, en pesos se firman los créditos, pues en pesos se tienen que pagar, o sea, no puede ser de otra manera, y hacen sus maromas estas que salarios mínimos que UMAS, y como decía mi abuela, 2 de la vela y de la vela 2, y qué joda le ponen a las trabajadoras y trabajadores del país, y eso se tiene que acabar. No, si esta revolución sin violencia llegó para hacer justicia social, si no, no es revolución, si no, no es un proceso de transformación. Y en la parte laboral no hemos avanzado, ni siquiera hemos logrado restablecer los derechos de las trabajadoras y trabajadores surgidos de la revolución siglo XX, antigüedad, pensión, jubilación, vacaciones, reparto, utilidades. Para eso también ahí vamos, ahí les tendremos la próxima semana una noticia importante. Y es otro tema, yo le pido su autorización a Femat sobre todo, pero lo comentamos en la fracción y queremos comentarlo también aquí porque es importante y también es en beneficio de las trabajadoras y trabajadores. Compañero presidente, haciendo eco de un reclamo popular sobre la legalización de los conocidos como autochocolate, aquí estuvimos la pasada legislatura a punto de aprobar una iniciativa en ese sentido, acabó en un decreto que ha sido exitosísimo y que además está dando recursos a estados y municipios con el dinero obtenido de esas regularizaciones y además le quita a la delincuencia herramientas para estar promoviendo conductas criminales a través de estos vehículos de los cuales no había ningún registro. Pero hay matrículas, pues que la gente, ¿cómo iba a saber eso? Necesitaba comerse un húngaro con todo y zapatos, que empiezan con letra y no con número. ¿Por qué empiezan con letra? Porque fueron fabricados en Europa o en Asia, pero fueron comprados en Estados Unidos, se entraron como todos los vehículos de origen estadounidense y esos vehículos no se están regularizando. La fracción del Partido del Trabajo ha determinado presentar un punto de acuerdo para que todos los vehículos que cumplen, empiece su matrícula con letra o con número, sean regularizados. Esto es que se amplíe para que los vehículos que ingresaron al país, que están siendo utilizados por sobre todo trabajadoras, trabajadores, y que están en los años y en las condiciones de regularización establecidas en el decreto, sean incluidos aunque su matrícula empiece con letra. Este tema efectivamente también es importante y lo informamos también de una buena vez en esta rueda de prensa. Ahora sí, Femat, es todo tuyo. ¿Algún otro compañero?
Pues si no hay más, compañeros, les damos las gracias por sus atenciones. Gracias, diputado. hay Hay preguntas. una pregunta de Alfredo Flores de News México. Sí. Hola, buenas tardes, diputado Femat. Sí. Está bien, es muy buena propuesta para los trabajadores, porque como ustedes lo han mencionado varias veces, los créditos ya se volvieron impagables. Por lo que oí, no van a tener problemas para que pase esta iniciativa. Me imagino que todos los partidos se van a sumar, porque es para ayudar a la gente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ya hay un video con todos los partidos? Totalmente en acuerdo contigo, porque todas las organizaciones han estado aquí ya desde hace rato hablando con todos los diputados, porque realmente ya se les volvió un calvario, y no se diga a los compañeros jubilados, porque en el caso de los jubilados mermó su ingreso, no pueden seguir pagando el mismo porcentaje, y por lo general, bueno, pues presentan ya muchos de ellos otro tipo de situaciones de salud, que están en un dilema: o compran los medicamentos y los alimentos o pagan la casa. Y también hay que decirlo, nos han narrado de viva voz que hay gente que ya pagó hasta 3 veces el crédito, Sí, se sabe. hasta 3 veces, y todavía mantiene una deuda que es impagable. O sea, y el Infonavit lo reconoce. Entonces nosotros estamos convencidos que a través de la diputada Lilia Aguilar, que es la presidenta de la Comisión de Vivienda, se va a llegar a un gran esfuerzo para que efectivamente esta iniciativa pueda pasar y se generen condiciones diferentes para todos los deudores que le deben al Fobiste. ¿Para cuándo más o menos calculan que pueda pasar al Pleno y se vote? Pues aquí los tiempos no sabemos, porque se viene el presupuesto, ¿verdad? Quisiéramos que fuera a la brevedad, pero de hecho nuestra compañera Lilia Aguilar ha estado ya en comunicación con todas las organizaciones. Ahora, ya para concluir, ¿por qué no han visto otros temas? Dicen que posteriormente en el Infonavit, ¿por qué no todo lo agarran de una vez? Y porque los créditos bancarios incluso, porque también no nada más son los del ISSSTE, es en general. Nadie puede pagar ya en estos tiempos un crédito, a pesar de que supuestamente subió el salario mínimo. Además, lo de las sumas, pues esto prometió Obrador que lo iba a regularizar, y pues pasa el tiempo y él anda peleando por otras cosas, pero no atiende a la sociedad. ¿Esto cuándo también lo van a arreglar, el tema de las sumas? Ya lo decía ahorita el diputado Noroña, que ya es una decisión de la fracción del Partido del Trabajo, y queremos llegar al acuerdo con los compañeros de Morena de ya agarrar la ruta y ya no soltarla. Vamos a comenzar con los deudores del Fobiste, para ir luego con los del Infonavit, para luego ir al resto de créditos. ¿Y no se van a esperar hasta que termine el sexenio y lo agarren como bandera electoral? No, tiene que ser ahora. Es en este momento y en esta coyuntura cuando se puede hacer. Muchas gracias. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? No hay más preguntas. Muy bien, diputado. pues muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.